Hola, demoniecillo. ¿No puedes dormir? Deja que te cuente la historia de alguien que también pretendía dormir, pero que una noche todos sus planes cambiaron. Este es un relato de Edgar Allan Poe que se titula Conversando con una momia. El simposium de la noche anterior había sido un tanto excesivo para mis nervios. Me dolía horriblemente la cabeza y me dominaba una invencible modorra. Por ello, en vez de pasar la velada fuera de casa, como me lo había propuesto, se me ocurrió que lo más sensato era comer un bocado e irme inmediatamente a la cama. Hablo, claro está, de una cena liviana. Nada me gusta tanto como las tostadas con queso y cerveza. Más de 1 libra por vez no es muy aconsejable. Sin embargo, en ciertos casos, en cambio, no hay ninguna oposición a hacer 2 libras. Y para ser francos, entre 2 y 3 no hay más que una unidad de diferencia. Puede ser que esa noche haya llegado a 4. Mi mujer sostiene que comí 5, aunque con seguridad confundió 2 cosas muy diferentes. Estoy dispuesto a admitir la cantidad abstracta de 5, pero en concreto se refiere a las botellas de cerveza, que las tostadas de queso requieren imprescindiblemente a modo de condimento. Habiendo así dado fin a una cena frugal, me puse mi gorro de dormir con intención de no quitármelo hasta las 12 del día siguiente. Apoyé mi cabeza en la almohada y, ayudado por una conciencia sin reproches, me sumí en un profundo sueño. Mas, ¿cuándo se vieron cumplidas las esperanzas humanas? Apenas había completado el tercer ronquido cuando la campanilla de la puerta se puso a sonar furiosamente, seguida de unos golpes de llamador que me despertaron al instante. 1 minuto después, mientras estaba frotándome los ojos, entró mi mujer con una carta que me arrojó a la cara y que procedía de mi viejo amigo el doctor Ponnonner. Decía así: «Deje usted cualquier cosa, querido amigo. Apenas reciba la carta, venga y agréguese a nuestro regocijo. Por fin, después de perseverantes gestiones, he obtenido el consentimiento de los directores del museo para proceder al examen de la momia. Tengo permiso para quitarle las vendas y abrirla si así me parece. Solo unos pocos amigos estarán presentes, y usted, naturalmente. La momia se halla en mi casa y empezaremos a desatarla a las 11 de la noche. Su amigo Ponnonner». Cuando llegué a la firma, me pareció que ella estaba todo lo despierto que puede estarlo un hombre. Salté de la cama como en éxtasis, derribando todo lo que encontraba a mi paso. Me vestí con maravillosa rapidez y corrí a todo lo que daba a casa del doctor. Encontré allí a un grupo de personas llenas de ansiedad. Me habían estado esperando con impaciencia. La momia se hallaba instalada sobre la mesa del comedor y apenas hube entrado, comenzó el examen. Aquella momia era una de las 2 traídas pocos años antes por el capitán Arthur Sabretash, primo de Ponnonner, de una tumba cercana a Eleithias, en las montañas líbicas, a considerable distancia de Tebas, sobre el Nilo. En aquella región, aunque las grutas son menos magníficas que las tebanas, presentan mayor interés, pues proporcionan muchísimos datos sobre la vida privada de los egipcios. La cámara de donde habían sido extraídas nuestras momias era riquísima en esta clase de datos. Sus paredes aparecían íntegramente cubiertas de frescos y bajorrelieves, mientras que las estatuas, vasos y mosaicos de finísimo diseño indicaban la fortuna del difunto. El tesoro había sido depositado en el museo en la misma condición en que lo encontrara el capitán Sabretash.
Vale decir que nadie había tocado el ataúd. Durante 8 años había quedado allí sometido a tan solo las miradas exteriores del público. Teníamos ahora, pues, la momia intacta a nuestra disposición, y aquellos que saben cuán raramente llegan a nuestras playas antigüedades no robadas, comprenderán que no nos faltaban razones para congratularnos de nuestra buena fortuna. Por fortuna, Mr. Gliddon era de la partida y no tuvo dificultad en traducir los signos, simplemente fonéticos, y decirnos que componían la palabra Ala Miss Lacchio. Nos costó algún trabajo abrir la caja sin estropearla, pero luego de hacerlo, dimos con una segunda, en forma de ataúd, mucho menor que la primera, aunque en todo sentido parecida. El hueco entre las dos había sido rellenado con resina, por lo cual los colores de la caja interna estaban algo borrados. Al abrirla, cosa que no nos dio ningún trabajo, llegamos a una tercera caja, también en forma de ataúd, idéntica a la segunda, salvo que era de cedro y emitía algún peculiar aroma de esa madera. No había intervalo entre la segunda y la tercera caja, que estaban sumamente ajustadas. Abierta esta última, hallamos y extrajimos el cuerpo. Habíamos supuesto que, como de costumbre, estaría envuelto en vendas o fajas de lino, pero en su lugar hallamos una especie de estuche de papiro cubierto de una capa de yeso toscamente pintada de dorado. Las pinturas representaban temas correspondientes a los varios deberes del alma y su presentación ante diferentes deidades. Todo ello acompañado de numerosas figuras humanas idénticas que probablemente pretendían ser retratos de la persona difunta. Extendida de la cabeza a los pies, aparecía una inscripción en forma de columna, trazada en jeroglíficos fonéticos, la cual repetía el nombre y títulos del muerto y los nombres y títulos de sus parientes. En el cuello de la momia, que emergía de aquel estuche, había un collar de cuentas cilíndricas de vidrio, de diversos colores, dispuestas de modo que formaban imágenes de dioses, como el escarabajo sagrado y el globo alado. La cintura estaba ceñida por un cinturón o collar parecido. Arrancando el papiro, descubrimos que la carne se hallaba perfectamente conservada y que no despedía el menor olor. Era de coloración rojiza. La piel parecía muy seca, lisa y brillante. Los dientes y cabello se hallaban en buen estado, y los ojos, según nos pareció, habían sido extraídos y reemplazados por otros de vidrio, muy hermosos y de extraordinario parecido a los naturales, salvo que miraban de una manera demasiado fija. Los dedos y las uñas habían sido brillantemente decorados de dorado. Mr. Gliddon era de la opinión que, dada la rojez de la epidermis, el embalsamamiento debía haberse efectuado con betún, pero al raspar la superficie con un instrumento de acero y arrojar al fuego el polvo así obtenido, percibimos el perfume del alcanfor y de otras gomas aromáticas. Revisamos cuidadosamente el cadáver, buscando las habituales aberturas por las cuales se extraían las entrañas, pero con gran sorpresa no las descubrimos. Ninguno de nosotros sabía en aquel momento que con frecuencia suelen encontrarse momias que no han sido vaciadas. Por lo regular se acostumbraba a extraer el cerebro por las fosas nasales y los intestinos por una incisión del costado,
El cuerpo era luego afeitado y lavado, puesto en salmuera, donde así permanecía varias semanas, hasta el momento del embalsamamiento propiamente dicho. Como no encontrábamos la menor señal de una abertura, el doctor Ponnonner preparaba ya sus instrumentos de disección, cuando hice notar que era más de las 2 de la mañana. Se decidió entonces postergar el examen interno hasta la noche siguiente, y estábamos a punto de separarnos cuando alguien sugirió hacer 1 o 2 experiencias con la pila voltaica. Si la aplicación de electricidad a una momia cuya antigüedad se remontaba por lo menos a 3 o 4,000 años no era demasiado sensata, resultaba en cambio lo bastante original para que todos aprobáramos la idea. 1 décimo en serio y 9 décimos en broma. Preparamos una batería en el consultorio del doctor y trasladamos ahí a nuestro egipcio. Nos costó muchísimo trabajo poner en descubierto una porción del músculo temporal, que parecía menos rígidamente pétreo que las otras partes del cuerpo, pero tal como lo habíamos anticipado, el músculo no dio la menor muestra de sensibilidad galvánica cuando establecimos el contacto. Esta primera prueba nos pareció decisiva y riéndonos de nuestra insensatez, nos despedíamos hasta la siguiente sesión. Cuando mis ojos cayeron casualmente sobre los de la momia y quedaron clavados por la estupefacción, me había bastado una mirada para darme cuenta de que aquellos ojos que suponíamos de vidrio y que nos habían llamado la atención por cierta extraña fijeza, se hallaban ahora tan cubiertos por los párpados que sólo una pequeña porción de la túnica albuginia era visible. Lanzando un grito, llamé la atención de todos sobre el fenómeno, que no podía ser puesto a discusión. No diré que me sentí alarmado, pues en mi caso la palabra no resultaría exacta. Es probable, sin embargo, que, de no mediar la cerveza, me hubiera sentido algo nervioso. En cuanto al resto de los asistentes, no trataron de disimular el espanto que se apoderó de ellos. Daba lástima contemplar al doctor Ponnonner. Mr. Glindon, gracias a un procedimiento inexplicable, había conseguido hacerse invisible. En cuanto a Mr. Silk Buckingham, no creo que tendría la audacia de negar que se había metido a gatas debajo de la mesa. Pasado el primer momento de estupefacción, resolvimos de común acuerdo proseguir la experiencia. Dirigimos nuestros esfuerzos hacia el dedo gordo del pie derecho. Practicamos una incisión en la zona exterior, llegando hasta la raíz del músculo abductor. Luego de reajustar la batería, aplicamos la corriente a los nervios al descubierto. Entonces, con un movimiento extraordinariamente lleno de vida, la momia levantó la rodilla derecha hasta ponerla casi en contacto con el abdomen y, estirando la pierna con inconcebible fuerza, descargó contra aquel doctor Ponnonner un golpe que tuvo por efecto hacer salir a dicho caballero como una flecha disparada por una catapulta, proyectándolo por una ventana a la calle. Corrimos en masa a recoger los destrozados restos de la víctima, pero tuvimos la alegría de encontrarla en la escalera, subiendo a toda velocidad, abrazado de fervor científico y más que nunca convencido de que debíamos proseguir con el experimento sin desfallecer. Siguiendo su consejo, decidimos practicar una profunda incisión en la punta de la nariz, que el doctor sujetó en persona con gran vigor, estableciendo un fuertísimo contacto con los alambres de la pila. Moral y físicamente, figurativa y literalmente, el efecto producido fue eléctrico. En primer lugar,
El cadáver abrió los ojos y los guiñó repetidamente largo rato, como hace Mr. Barnes en su pantomima. En segundo, estornudó, y en tercero se sentó. En cuarto, agitó violentamente el puño en la cara del doctor Pononer. En quinto, volviéndose a los señores Glindon y Buckingham, les dirigió, en perfecto egipcio, el siguiente discurso. Debo decir, caballeros, que estoy tan sorprendido como mortificado por la conducta de ustedes. Nada mejor podría esperarse del doctor Pononer. Es un hombre estúpido que no sabe nada de nada. Lo compadezco y lo perdono. Pero usted, Mr. Glindon, y usted, Silk, que han viajado y trabajado en nuestro Egipto al punto de que podría decirse que ambos han nacido en nuestra madre tierra. Ustedes, que han residido entre nosotros hasta hablar el egipcio con la misma perfección que su lengua propia. Ustedes, a quienes había considerado siempre como los leales amigos de las momias. En verdad esperaba una conducta más caballeresca de parte de los dos. ¿Qué debo pensar al verlos contemplar impasibles la forma en la que me tratan? ¿Qué debo pensar al descubrir que permiten que 3 o 4 fulanos me arranquen de mi ataúd y me desnuden en este maldito clima helado? ¿Y cómo debo interpretar, para decirlo de una vez, que hayan permitido y ayudado a ese miserable canalla, el doctor Pononer, a que me tirara de la nariz? Nadie dudará, presumo, de que, dadas las circunstancias y el antedicho discurso, corrimos todos hacia la puerta, nos pusimos histéricos o nos desmayábamos cuán largos éramos. Cabía esperar que una de las 3 cosas. Cada una de esas líneas de conducta hubiera podido ser muy plausiblemente adoptada, y doy mi palabra de que no alcanzo a explicarme cómo y por qué no seguimos ninguna de ellas. Quizás haya que buscar la verdadera razón en el espíritu de nuestro tiempo, que se guía por la ley de los contrarios y la acepta habitualmente como solución de cualquier cosa por vía de paradoja e imposibilidad. El doctor Pononer se metió las manos en los bolsillos del pantalón, miró con fijeza a la momia y se puso extraordinariamente rojo. Mr. Glindon se acarició las patillas y se ajustó el cuello. Mr. Buckingham bajó la cabeza y se metió el dedo pulgar derecho en el ángulo izquierdo de la boca. El egipcio miró severamente durante un largo rato, tras lo cual hizo un gesto despectivo y le dijo: ¿Por qué no me contesta, señor Buckingham? ¿Ha oído o no lo que acabo de preguntarle? Sáquese el dedo de la boca. Puede ser, asimismo, que el aire tan natural y corriente de la momia privara a sus palabras de todo efecto aterrador. De todos modos, los hechos como los he contado, y ninguno de nosotros demostró espanto especial, ni pareció considerar que lo que sucediera fuese algo fuera de lo normal. Por mi parte, me sentía convencido de que todo estaba en orden, y me limité a correrme a un costado, lejos del alcance de los puños del egipcio. Mr. Buckingham se sobresaltó ligeramente y quitó el pulgar derecho del lado izquierdo de la boca, y por vía de compensación insertó el pulgar izquierdo en el ángulo derecho de la abertura antes mencionada. Al no recibir respuesta de Mr. Buckingham, la momia se volvió malhumorada a Mr. Glindon y con tono perentorio le preguntó qué diablos pretendíamos todos, y Mr. Glindon le contestó detalladamente en idioma fonético. Y si no fuera por la carencia de caracteres jeroglíficos en las impresas norteamericanas,
Me hubiese encantado reproducir aquí su excelentísimo discurso en la forma original. Aprovecharé la ocasión para hacer notar que la conversación con la momia se desarrolló en egipcio antiguo. Tanto yo como los otros miembros no eruditos del grupo contamos con los señores Glidden y Buckingham como intérpretes. Estos caballeros hablaban la lengua materna de la momia, con inimitable fluidez y gracia, pero no pude dejar de observar que, a causa, sin duda, de la introducción de imágenes modernas, vale decir absolutamente novedosas para el egipcio, ambos eruditos se veían obligados en ocasiones a emplear formas concretas para explicar determinadas cosas. Mr. Glidden, por ejemplo, no pudo hacer comprender en cierto momento al egipcio la palabra política, hasta que no hubo dibujado en la pared con un carbón un diminuto caballero de nariz llena de arrugas, subido a una tribuna, la pierna izquierda echada hacia atrás y el brazo derecho tendido hacia adelante, cerrado el puño y los ojos vueltos hacia el cielo, mientras la boca se abría en un ángulo de 90 grados. Del mismo modo, Mr. Buckingham no consiguió hacerle entender la noción absolutamente moderna de wig, hasta que el doctor Ponowner le sugirió el medio adecuado. Nuestro amigo se puso sumamente pálido, pero consiguió en quitarse la peluca. Se comprenderá fácilmente que el discurso de Mr. Glidden versó principalmente sobre los grandes beneficios que el desempaquetamiento y destripamiento de las momias había proporcionado a la ciencia, aprovechando esto para excusarnos de todos los inconvenientes que pudiéramos haber causado, en especial a la momia llamada Alamistaqueo. Concluyó sugiriendo finalmente, pues apenas era una insinuación, que una vez explicadas estas cosas, muy bien podíamos continuar con el examen proyectado. Al oír esto, el doctor Ponowner se puso a preparar sus instrumentos, pero parece ser que Alamistaqueo tenía ciertos escrúpulos de conciencia, cuya naturaleza no puede llegar a comprender con respecto a la sugestión del orador. Se mostró, sin embargo, satisfecho de las excusas ofrecidas y, bajándose de la mesa, estrechó la mano de todos los presentes. Terminada esta ceremonia, nos ocupamos inmediatamente de reparar los daños que el bisturí había ocasionado en nuestro sujeto. Le cosimos la herida de la frente, le vendamos el pie y le aplicamos una pulgada cuadrada de esparadrapo negro en la punta de la nariz. Se notó entonces que el conde, tal parecía ser el título de Alamistaqueo, temblaba ligeramente, sin duda a causa del frío. El doctor se trasladó al punto de su guardarropa, volviendo con una magnífica chaqueta negra, admirablemente cortada por Jennings, un par de pantalones de tartán celeste con trabillas y una camisa de color rosa, un chaleco de brocado, un abrigo color blanco, un bastón con puño, un sombrero sin alas, botas de charol, guantes de color paja, un monóculo, un par de patillas y una corbata del modelo en cascada. Dada la disparidad del tamaño entre el conde y el doctor, que se hallaban en proporción 2:1, tuvimos alguna dificultad para disponer aquellas prendas en la persona del egipcio, pero una vez vestido, hubiera podido decirse que lo estaba en verdad. Mr. Glidden le dio entonces el brazo y lo llevó hasta un confortable sillón junto al fuego, mientras el doctor llamaba y pedía cigarros y vino. La conversación no tardó en animarse. Como es natural, nos sentíamos muy curiosos ante el hecho bastante notable de que Alamistaqueo
siguiera todavía vivo. Hubiera pensado, expresó el señor Buckingham, que estaba usted muerto desde hacía mucho. ¿Cómo? Replicó el conde, profundamente sorprendido. Si apenas se han pasado 700 años. Mi padre vivió 1000, y no estaba en malas condiciones cuando él murió. Siguieron a esto una serie de preguntas y cálculos, tras de los cuales fue evidente que la antigüedad de la momia había sido muy groseramente estimada. Hacía 5050 años, con algunos meses, que le habían depositado en las catacumbas de Eleidias. Mi observación, continuó Mr. Buckingham, no se refería a la edad de usted en el momento de su entierro, ya que no tengo inconveniente en reconocer que usted es un hombre joven, sino en la inmensidad de tiempo que llevaba, según su propio testimonio, envuelto en betún. ¿En qué? Dijo el conde. En betún, persistió Mr. Buckingham. Ah, creo entender. El betún podía servir, en efecto, pero en mi tiempo se empleaba casi exclusivamente bicloruro de mercurio. Lo que nos resulta particularmente difícil de comprender, dijo el doctor Ponowner, es como, después de morir y ser enterrado en Egipto hace 5000 años, se encuentra usted hoy lleno de vida y con aire tan saludable. Si hubiese estado muerto, como dice usted, replicó el conde, lo más probable es que continuara estándolo, pero veo que se hallan ustedes en la infancia del galvanismo y no son capaces de llevar a cabo la que en nuestros antiguos tiempos era práctica corriente. Por mi parte caí en estado de catalepsia y mis mejores amigos consideraron que estaba muerto o que debía estarlo, y fue así que después me embalsamaran. Supongo que están ustedes al tanto del principio fundamental del embalsamamiento. De ninguna manera, respondió el doctor. Ah, ya veo, triste ignorancia en verdad. Pues bien, no entraré en detalles, pero debo decir que en Egipto el embalsamamiento propiamente dicho consistía en la suspensión indefinida de todas las funciones animales sometidas al proceso. Empleo el término animal en su sentido más amplio, incluyendo no solo el ser físico, sino el moral y el vital. Repito que el principio básico consistía entre nosotros en suspender y mantener latentes todas las funciones animales sometidas al proceso del embalsamamiento. O sea que, en resumen, cualquiera fuera la condición en que se encontrara el sujeto, en el momento debía ser embalsamado. Así continuaba por siempre. Pues bien, como afortunadamente soy de la sangre del escarabajo, fui embalsamado vivo, tal y como me ven ustedes ahora. ¿La sangre del escarabajo? Exclamó el doctor Ponowner. Sí, el escarabajo era el emblema, las armas de una distinguidísima familia patricia muy poco numerosa. Ser de la sangre del escarabajo significa sencillamente pertenecer a dicha familia, familia cuyo emblema era el escarabajo, hablo figurativamente. Pero, ¿eso qué tiene que ver con que usted esté vivo? Pues bien, la costumbre general en Egipto consiste en extraer el cerebro y las entrañas del cadáver antes de embalsamarlo. Tan solo la raza de los escarabajos se eximían de esa práctica. De no haber sido yo un escarabajo, me hubiera quedado sin cerebro y sin entrañas, y no resulta cómodo vivir sin ellos. Ya veo, dijo Mr. Buckingham, y presumo que todas las momias que nos han llegado enteras son de la raza del escarabajo. Sin la menor duda, contestó el conde.
Yo había pensado, dijo tímidamente Mr. Glindon, que el escarabajo era uno de los dioses egipcios. ¿Uno de los dioses egipcios?, gritó la momia poniéndose en pie. Uno de los dioses, repitió el erudito. Mr. Glindon, estoy estupefacto al oírle hablar de esa manera, dijo el conde, volviendo a sentarse. Ninguna nación de este mundo ha reconocido nunca más de un dios. El escarabajo, el ibis y además eran para nosotros los símbolos, como seres semejantes lo fueron para otros, los intermediarios a través de los cuales adorábamos a un creador demasiado augusto para dirigirnos a él directamente. Hubo una pausa. La conversación fue reanudada por el doctor Ponowner. A juzgar por lo que nos ha explicado usted, dijo, ¿no será improbable que las catacumbas próximas al Nilo hayan otras momias de la raza de los escarabajos e igualmente vivas? Sin la menor duda, replicó el conde. Todos los escarabajos embalsamados vivos por accidente siguen estando vivos. Incluso algunos de aquellos, embalsamados expresamente, pueden haber sido olvidados por sus ejecutores testamentarios y sin duda continúan en sus tumbas. ¿Sería usted tan amable de explicarnos?, pregunté yo. ¿Qué entienden por embalsamar expresamente? Con mucho gusto, repuso la momia, luego de mirarme atentamente a través del monóculo, pues era la primera vez que me atrevía a hacerle una pregunta directa. Con mucho gusto, repitió. La duración usual de la vida humana en mi tiempo era de unos 800 años. Pocos hombres morían, a menos de sobrevenirles algún accidente extraordinario, antes de los 600. Pero la cifra anterior era considerada como el término natural. Luego de descubierto el principio del embalsamamiento tal como lo he explicado antes, nuestros filósofos pensaron que sería posible satisfacer una muy laudable curiosidad y a la vez contribuir grandemente a los intereses de la ciencia. En el caso de la historia, sobre todo, la experiencia había demostrado que algo así resultaba indispensable. Un historiador, por ejemplo, llegado a la edad de 500 años, escribía un libro con muchísimo celo y luego se hacía embalsamar cuidadosamente, dejando instrucciones a sus albaceas para que lo resucitaran transcurrido un cierto periodo, digamos que 500 o 600 años. Al reanudar su vida, el sabio descubría invariablemente que su gran obra se había convertido en una especie de libreta de notas reunidas al azar, algo así como una palestra literaria de todas las conjeturas antagónicas, los enigmas y las pendencias personales de un ejército de exasperados comentadores. Aquellas conjeturas, que recibían el nombre de notas o enmiendas, habían tapado, deformado y agobiado de tal manera el texto, que el autor se veía precisado a encender una linterna para buscar su propio libro. Una vez descubierto, no compensaba nunca el trabajo de haberlo buscado. Luego de escribirlo integralmente de nuevo, el historiador consideraba su deber ponerse a corregir de inmediato, con su conocimiento y experiencias personales, las tradiciones corrientes sobre la época en que había vivido anteriormente. Y así, en ese proceso de nueva redacción y de rectificación personal, cumplido el tiempo en tiempo por diversos sabios, impedía que nuestra historia se convirtiera en pura fábula. Perdóneme usted, dijo en este punto el doctor Ponowner apoyando suavemente la mano sobre el brazo del egipcio. Perdóneme usted, señor, pero ¿puedo interrumpir un instante? Ciertamente, señor, replicó el conde.
Tan solo una pregunta, continuó el doctor. ¿Mencionó usted las correcciones personales del historiador a las tradiciones referentes a su propio tiempo? Dígame usted, ¿qué proporción de dichas tradiciones eran verdaderas? Pues bien, señor mío, los historiadores descubrían que tales tradiciones se encontraban absolutamente a la par de las historias mismas antes de ser reescritas. Vale decir que en ellas no había jamás y bajo ninguna circunstancia la menor palabra que no fuera total o radicalmente falsa. De todas maneras, insistió el doctor, puesto que sabemos que han pasado por lo menos 5000 años desde su entierro, doy por descontado que las historias de aquel periodo, sino las tradiciones, eran suficientemente explícitas sobre el tema de mayor interés universal, o sea, la creación, que como bien sabe usted se produjo hace tan solo 10 siglos. El doctor repitió sus palabras, pero solo logró que el egipcio las comprendiera después de muchas explicaciones adicionales. Entonces, no sin vacilar, dijo este último: confieso que las ideas que acaba de sugerirme me resultan completamente nuevas. En mis tiempos jamás supe de alguien que abrigara la singular fantasía de que el universo, o este mundo, si lo prefiere, hubiese tenido jamás un principio. Solo recuerdo que una vez, y una vez tan solo, escuché de un hombre de grandes conocimientos hacer la remota insinuación acerca del origen de la raza humana, y esa misma persona empleó la palabra Adán, o sea, tierra roja, que acaba de emplear usted, pero él lo hizo en un sentido muy amplio, refiriéndose a la generación espontánea de 5 vastas hordas humanas salidas del limo, como lo hacen miles de otros organismos inferiores, y que surgieron simultáneamente en 5 partes distintas y casi iguales del globo. Al oír esto, nos miramos encogiéndonos de hombros, y 1 o 2 se llevaron un dedo a la sien con aire significativo. Entonces, Mr. Silk Buckingham, luego de echar una ojeada al occipucio y a la coronilla de Alamistaqueo, habló como sigue: la larga duración de la vida en sus tiempos, así como la costumbre ocasional de pasarla en distintas etapas, según nos ha explicado usted, debe haber contribuido profundamente al desarrollo y a la acumulación general del saber. Presumo, pues, que la marcada inferioridad de los egipcios antiguos en materias científicas, si se los compara con los modernos, y más especialmente con los yanquis, nace de la mayor dureza del cráneo egipcio. Debo confesar nuevamente, repuso el conde con mucha gentileza, que me cuesta un tanto comprenderle. ¿A qué materia científica se refiere? Por favor. Uniendo nuestras voces, le dimos entonces toda clase de detalles sobre las teorías frenológicas y las maravillas del magnetismo animal. Luego de escucharnos hasta el fin, el conde se puso a narrarnos algunas anécdotas que demostraron claramente cómo los prototipos de Gall y Spurgeon habían florecido en Egipto, en tiempos tan remotos como para que su recuerdo se hubiese perdido, así como que los procedimientos de Mesmer eran despreciables triquiñuelas comparados con los verdaderos milagros de los sabios de Tebas, capaces de crear piojos y muchos otros seres similares. Pregunté al conde si su pueblo sabía calcular los eclipses. Sonrió un tanto desdeñosamente y me contestó que sí. Esto me desconcertó algo, pero seguí haciéndole preguntas sobre sus conocimientos astronómicos hasta que uno de los presentes,
que hasta entonces no había abierto la boca, me susurró al oído que para esa clase de información haría mejor en consultar a Ptolomeo, sin explicarme quién era, y así como un tal Plutarco. Interrogué entonces a la momia acerca de espejos, ustorios y lentes, y de manera general sobre la fabricación de vidrio, pero apenas había formulado mis preguntas cuando el contertulio silencioso me apretó nuevamente el codo, pidiéndome en nombre de Dios que echara un vistazo a Diodoro de Sicilia. En cuanto al conde, se limitó a preguntarme, a modo de respuesta, si los modernos poseíamos microscopios que nos permitieran tallar camafeos en el estilo de los egipcios. Mientras pensaba cómo responder a esa pregunta, el pequeño doctor Ponowner se puso en descubierto de la manera más extraordinaria. «Vaya usted a ver nuestra arquitectura», exclamó con enorme indignación por parte de los dos egiptólogos, quienes lo pellizcaban fuertemente sin conseguir que se callara. «Vaya a ver la fuente de Bowling Green, en Nueva York», gritaba entusiasmado, «o si le resulta demasiado difícil de contemplar, échele una ojeada al Capitolio de Washington». Y nuestro excelente y diminuto médico siguió detallando minuciosamente las proporciones del edificio del Capitolio. Explicó que tan solo el pórtico se hallaba adornado con no menos de 24 columnas, las cuales tenían 5 pies de diámetro y estaban situadas a 10 pies una de la otra. El conde dijo que lamentaba no recordar en ese momento las dimensiones exactas de cualquiera de los principales edificios de la ciudad de Aznac, cuyos cimientos habían sido puestos en la noche de los tiempos, pero cuyas ruinas seguían aún en pie en la época de su entierro, en un desierto al oeste de Tebas. Recordaba, ya que de pórticos se trataba, que uno de los pertenecientes a un palacio secundario en un suburbio llamado Karnak tenía 144 columnas de 37 pies de circunferencia, colocadas a 24 pies una de la otra. A este pórtico se llegaba desde el Nilo por una avenida de 2 millas de largo compuesta por esfinges, estatuas y obeliscos de 20, 60 y 100 pies de altura. El palacio, hasta donde alcanzaba a recordar, tenía 2 millas de largo y un circuito total que debía alcanzar las 7 millas. Las paredes estaban ricamente pintadas con jeroglíficos en el interior y el exterior. El conde no pretendía afirmar que dentro del área del palacio hubieran podido construirse unos 50 o 60 capitolios, como el que el doctor describía, pero, aun sin estar completamente seguro, pensaba que, con algún esfuerzo, se hubieran podido meter 200 o 300. Claro que, después de todo, el palacio de Karnak era bastante insignificante. De todas maneras, el conde no podía negarse conscientemente a admitir el ingenio, la magnificencia y la superioridad de la fuente de Bowling Green, tal como había descrito el doctor. Se veía forzado a reconocer que en Egipto jamás se había visto una cosa semejante. Pregunté entonces al conde qué opinaba de nuestros ferrocarriles. Contestó que no opinaba nada en especial. Los ferrocarriles eran un tanto débiles, mal concebidos y torpemente realizados. Por supuesto que no se los podía comparar con las enormes calzadas perfectamente lisas, directas y con vías de hierro sobre las cuales los egipcios transportaban templos enteros y sólidos obeliscos de 150 pies de altura. Aludía a nuestras gigantes fuerzas mecánicas. Convino en que algo sabíamos de esas cosas, pero me preguntó cómo me las habría arreglado para colocar las impostas de los dinteles en un templo tan pequeño como el de Karnak. Decidí no escuchar esta pregunta
y quise saber si tenía alguna idea sobre los pozos artesianos. El conde se limitó a levantar las cejas, mientras que Mr. Gliddon me guiñaba con violencia el ojo y me decía en voz baja que los ingenieros encargados de las perforaciones del gran oasis acababan de descubrir uno hacía muy poco. Mencioné entonces nuestro acero, pero el egipcio levantó desdeñosamente la nariz y me preguntó si nuestro acero habría podido ejecutar los profundos relieves que se ven en los obeliscos y que se ejecutaban con una sola ayuda de instrumentos de cobre. Esto nos desconcertó tanto que juzgamos prudente trasladar la ofensiva al campo metafísico. Mandamos buscar un ejemplar de un libro llamado The Dial y le leímos en alta voz 1 o 2 capítulos acerca de algo no muy claro, pero que los bostonianos denominaban el gran movimiento del progreso. El conde se limitó a decir que los grandes movimientos eran cosas tristemente vulgares en sus días. En cuanto al progreso, en cierta época había sido una verdadera calamidad, pero nunca llegó a progresar. Hablamos entonces de la belleza e importancia de la democracia, y tuvimos un gran trabajo para hacerle entender debidamente al conde las ventajas que gozábamos viviendo ahí donde existía el sufragio, y no había ningún rey. Nos escuchó muy interesado, y en realidad me dio la impresión de que se divertía muchísimo. Cuando hubimos terminado, nos hizo saber que, mucho tiempo atrás, había ocurrido entre ellos algo parecido. 13 provincias egipcias decidieron ser libres y dar un magnífico ejemplo al resto de la humanidad. Sus sabios se reunieron y confeccionaron la más ingeniosa constitución que se pueda concebir. Durante un tiempo se las arreglaron notablemente bien, solo que su tendencia a la fanfarronería era prodigiosa. La cosa terminó el día en que los 15 estados, a quienes se agregaron otros 15 o 20, se consolidaron creando el más odioso e insoportable despotismo que jamás se haya visto en la superficie de la tierra. Pregunté el nombre del tirano usurpador. El conde creía recordar que se llamaba Populacho. No sabiendo qué decir a esto, alcé mi voz para deplorar la ignorancia de los egipcios sobre el vapor. El conde me miró lleno de asombro, pero no dijo nada. En cambio, el contertulio silencioso me dio fuertemente en las costillas con el codo, diciéndome que bastante había hecho ya el ridículo y preguntándome si realmente era tan tonto como para no saber que la moderna máquina de vapor derivaba de la invención de Hero, pasando por Salomón de Caos. Nos hallábamos en grave peligro de ser derrotados, pero entonces, para nuestra buena suerte, el doctor Ponouner acudió a socorrernos e inquirió que si el pueblo egipcio pretendía rivalizar seriamente con los modernos en la importantísima cuestión del vestido. El conde, al oír esto, miró las trabillas de sus pantalones y tomando luego uno de los faldones de su chaqueta, se lo acercó a los ojos durante un largo rato. Por fin lo dejó caer, mientras que su boca se iba extendiendo gradualmente de oreja a oreja, pero no recuerdo que dijese nada a manera de contestación. Recobramos asimismo nuestro ánimo, y el doctor, acercándose con gran dignidad a la momia, le pidió que declarara francamente, por su honor de caballero, si alguna vez los egipcios habían sido capaces de comprender la fabricación de las pastillas de Ponouner o de las píldoras de Brandet. Esperamos ansiosamente una respuesta, pero fue en vano. La respuesta no llegaba, y el egipcio se sonrojó y bajó la cabeza. Jamás se vio triunfo más completo. Jamás una derrota fue sobrellevada con tan poca gracia.
Realmente me resultaba insoportable el espectáculo de la mortificación de la pobre momia. Busqué mi sombrero, me incliné secamente y salí. Al llegar a casa, vi que eran las 4 pasadas y me metí inmediatamente en cama. Son ahora las 10 de la mañana. Desde las 7 que estoy levantado redactando esta crónica para beneficio de mi familia y de la humanidad. A la primera no volveré a verla. Mi mujer es una arpía. Diré la verdad. Estoy amargamente cansado de esta vida y del siglo XVI en general. Me siento convencido que todo va mal. Además, tengo gran ansiedad por saber quién será el presidente del 2045. Por eso, tan pronto como me haya afeitado y bebido una taza de café, volveré a casa de Ponowner y me haré embalsamar por un par de cientos de años. ¿Qué te pareció el relato de Ponecillo? ¿Te agradaría que nos embalsamaran un par de cientos de años? ¿Qué te gustaría ver en el futuro? Y recuerda seguirme para encontrarnos en otra de tus noches en vela. Te deseo dulces pesadillas.